eficaz de la que hablaba Ricardo y de la que habla el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y incidiendo un poco más en otro articulado de esta misma ley, en el 42, donde habla de las diferentes responsabilidades que tiene el empresario por el incumplimiento de lo que tiene que hacer en prevención de riesgos laborales. Una de las responsabilidades, y de hecho creo que es la figura en la que figura, si no recuerdo mal el artículo, la primera de ellas es la responsabilidad administrativa. Para hablar de ello tenemos con nosotros a María Luisa García Gutiérrez. Ella es, como la ha presentado nuestro viceconsejero, responsable de Seguridad y Salud de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra. María Luisa, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a los Alan, a la Consejería de Empleo Vasco, la invitación para venir aquí. Vamos directamente, como el tiempo apremia y hay mucho que hablar. Después de estas dudas y de la preocupación que los anteriores ponentes han suscitado en relación con la enfermedad profesional, y yo creo que estamos iniciando en España un camino muy largo que nos queda por recorrer. Digamos que estamos en las primeras etapas, porque en la enfermedad profesional, a diferencia del accidente de trabajo, yo no sé si es la sensibilización social, si quizás la normativa no está todavía tan avanzada como en otros países, sí que nos queda muchísimo camino por andar, pero en ello estamos. Bueno, vamos entonces con las responsabilidades en caso de declaración de una enfermedad profesional, que en lo que se refiere a la responsabilidad administrativa laboral no hay mucha diferencia en relación con el accidente y la enfermedad profesional. Incluso me atrevería a decir, a lo largo de la exposición podrá quedar así patente, en que no hay tampoco mucha diferencia en cualquier otro incumplimiento, aun cuando no se produzca este resultado lesivo para la salud del trabajador. Bien, nuestro ordenamiento jurídico establece 4 tipos de responsabilidades, que son las que vamos a abordar a partir de ahora. Una responsabilidad administrativa laboral, que me toca a mí exponer; la responsabilidad civil, que luego veo que en el programa hay otro ponente que les hablará de responsabilidad civil; la responsabilidad penal y la responsabilidad de seguridad social. Fíjense ustedes que la mayoría de ellas suelen ir unidas. Solamente son incompatibles dos, la administrativa y la penal. Normalmente, cuando hay una responsabilidad penal, cuando hay una responsabilidad administrativa, suele ir añadidas las demás responsabilidades, tanto la civil, de indemnización de daños y perjuicios, como la de seguridad social. Es decir, que normalmente se complementa. Yo ya les digo, me voy a referir a la primera, a la responsabilidad administrativa laboral, que es la que nos toca, digamos, la competencia de las autoridades laborales de las comunidades autónomas, siempre con la propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el ámbito penal les hablarán los compañeros, pero bueno, como a mí es la primera que me toca hablar de responsabilidad administrativa, pues les dejo esta introducción, para que no quede parcializado el concepto de responsabilidad. El Código Penal, el delito contra la seguridad y salud de los trabajadores u otros delitos, como pudiera ser, en caso de fallecimiento del trabajador, el delito de homicidio, normalmente en grado imprudente. Hay bastantes condenas en este sentido. No se queda en el anterior delito que hemos hablado, que es un delito de peligro y que normalmente tiene una condena mucho más baja, que normalmente los tribunales están yendo al homicidio. Pero bueno, luego habrá otra ponente que les explique esto. O el delito de lesiones, que también tiene mayor pena en el Código Penal. La responsabilidad civil, que es la indemnización por daños y perjuicios, puede ser derivada de un delito de falta, es decir, cuando un tribunal penal haya declarado que hay una responsabilidad penal por delito o falta, o sin responsabilidad penal. No es necesario que tengamos una condena penal para hacer frente a una indemnización de daños y perjuicios por el daño causado al trabajador, en este caso el trabajador que sufre la enfermedad profesional. Te alejo un poquito. No sé si es que está muy cerca. Probablemente así se me oye mejor. Yo tengo muy poquita voz y por eso trato de acercarme. Bien, estaba hablando de la responsabilidad civil por daños y perjuicios, que no siempre va unida a la responsabilidad penal. Normalmente esta responsabilidad, ya les digo, se lo dirán los posteriores ponentes, se va a dilucidar en el ámbito penal, que suelen a veces acompañar, adjuntar a una condena penal una indemnización de daños y perjuicios, o en un ámbito civil, bien porque el demandante haya reservado esa acción de demanda civil y porque directamente se dirija sin más a un tribunal civil a pedir una indemnización de daños y perjuicios. Ya les digo, con o sin responsabilidad penal, por unos daños. Puede haber
un fallecimiento, puede haber unas incapacidades en todos los grados, unas lesiones, invalideces, etcétera, etcétera. Y una responsabilidad de seguridad social, que también en el programa les va a hablar otra persona, otro ponente de ello. Ya salió por el anterior ponente el recargo de prestaciones de seguridad social. Cuantitativamente eso también es muy importante, este recargo de prestaciones de seguridad social. Va de un 30 a un 50% de mejora de la prestación de la seguridad social, y tengan en cuenta que en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional, lo normal en caso de las enfermedades es que se deriven enfermedades profesionales, como ya hemos oído antes, se declaran muy pocas en España cuantitativamente comparadas con el accidente de trabajo. Hay muchos más accidentes de trabajo, pero cuando se declaran las enfermedades profesionales, muchas de ellas suelen acarrear incapacidades. Frecuentemente, incluso estamos viendo, nosotros allí también en Galicia tenemos la experiencia de la silicosis en el sector de malmorería de los últimos años. Frecuentemente, cuando se detecta una enfermedad profesional es cuando el trabajador ya la tiene muy avanzada. Estamos encontrando situaciones que pasan directamente, detectar la enfermedad y declarar una invalidez absoluta por tener unas silicosis muy avanzadas. Aquí también habría que ver, pues desde el punto de vista médico, qué es lo que ha fallado, un poco yo lo dejo a su reflexión, qué es lo que está fallando para que en España estemos detectando enfermedades profesionales. Una enfermedad profesional no se produce un día para otro. Una persona que padece una enfermedad profesional es un deterioro a lo largo de varios años de su salud por un agente que está incidiendo negativamente en su salud. Y sería para reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que se está haciendo mal, no sé si desde el punto de vista de los servicios de prevención, desde el punto de vista de los servicios médicos, desde el punto de vista de los empresarios que a veces no se hacen reconocimientos médicos, e incluso a trabajadores que se niegan a hacer reconocimientos médicos. Aquí a lo mejor hay para todo el mundo, que se detecten enfermedades profesionales en un grado tan avanzado que el trabajador ya esté en situaciones incluso de invalideces absolutas. Algo está fallando, porque esas enfermedades deberíamos estar detectándolas en los periodos previos, en las fases incipientes de la enfermedad, con lo cual, alejando al trabajador de ese riesgo, paramos la progresión de la enfermedad. Bien, pasamos y vamos directamente, como les decía, lo que a mí me toca, que es la responsabilidad administrativa laboral. En eso intervenimos la autoridad laboral y la inspección de trabajo. Bien. Normalmente en todas las charlas que doy, en los cursos, etcétera, de las responsabilidades, lo primero que se pregunta es quién responde por la enfermedad profesional. Normalmente, el primero, el empresario. El primero y principal, el empresario, sin lugar a dudas. Luego, hay otros sujetos también, digamos que vinculados a la relación laboral, al desarrollo del trabajo, que pudieran tener algún tipo de responsabilidad, pero que normalmente no excluyen a la del empresario. El empresario, en el 90% de los casos, suele ser el primero que encabeza esa responsabilidad empresarial, y veremos por qué. Hay otros sujetos, como pueden ser contratistas, subcontratistas, servicios de prevención, también puede tener responsabilidades, empresas auditoras, empresas formativas. No tendrían responsabilidad los fabricantes, importadores y suministradores de los productos. Luego haré un pequeñito apartado específico para esto, pero en la normativa laboral no está prevista que la Inspección de Trabajo, las autoridades laborales, a iniciativa de la Inspección de Trabajo, se sancione al mero suministrador del producto, al fabricante de la máquina. Eso no sé si existe una normativa de mercado interior en la Unión Europea, si por autoridades de industria, etcétera, etcétera, pudiera estar penalizado, por ejemplo, la comercialización en Europa de algún producto que suponga algún riesgo para la salud de los trabajadores. Serían autoridades sanitarias, autoridades de industria, etcétera, etcétera. Pero no está prevista en la legislación laboral infracciones a un señor que, por ejemplo, importa una máquina de China, o la fabrica en Italia, por poner otro ejemplo, y esa máquina no reúne las condiciones. Cuando esa máquina se pone a funcionar en una empresa en Sevilla, pues está generando a lo mejor unas emisiones de productos químicos, unas emisiones de radiaciones, etcétera, de los riesgos que hablaba el anterior componente, y genera un riesgo, una enfermedad para un trabajador. No está previsto en la autoridad laboral, la Inspección de Trabajo, sancionar al fabricante del producto. ¿Por qué? Porque la legislación hace responsable al empresario de que ese equipo de trabajo esté en condiciones. Y de cara a la responsabilidad administrativa,
Podría haber otras, luego haré un pequeñito apartado, podría haber otras de orden penal, de orden civil, incluso en un ámbito probablemente de mercado interior que yo desconozco. Y tampoco los trabajadores. También luego haré otro apartadito en relación con los trabajadores, porque esto también genera normalmente muchas opiniones encontradas y además siempre es frecuente que a la víctima se le eche la culpa, sobre todo cuando está muerto, porque como los muertos no hablan, la culpa de los accidentes, yo estoy habitualmente, estoy convencida cuando voy a un accidente mortal, lo primero que me dice es que la culpa la tuvo el muerto. Entonces no es responsabilidad administrativa laboral del trabajador. Al final haré un pequeñito apartado porque digamos que el 70%, el 80% de mi intervención voy a centrar en la responsabilidad del empresario, porque yo creo que esa es la responsabilidad y jurídicamente es la responsabilidad en el ámbito laboral sobre quien recae. Digamos que los otros agentes son agentes marginales que pudieran tener responsabilidad, la tienen menor y en otros ámbitos y con carácter excepcional. El sujeto más sancionado y el sujeto que tiene más responsabilidad es tanto en términos cuantitativos como cualitativos, es el empresario. Bien, entonces vamos con la responsabilidad administrativa del empresario. El empresario en el ámbito laboral es una persona física o jurídica, una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, el que es titular de la empresa. Esto es la primera diferenciación en el ámbito penal. Luego habrá una persona que les hable, un ponente que les hable sobre la responsabilidad en el ámbito penal. Aquí es una responsabilidad personal. No se está con la SA o la SL, se va a buscar al gerente, al jefe de taller, al jefe de departamento, a uno, a todos, a dos, etcétera. Nosotros, la sanción va a la SL, a la SA, persona física, si el titular de la empresa es una persona física, pero la responsabilidad es de la SL. A nosotros, cuando investigamos la responsabilidad, cuando detectemos que el fallo está en un mal comportamiento de un jefe de taller, de un jefe de departamento, etcétera, la multa, básicamente, que van a ser las principales sanciones de la administración laboral, va a la SL. La primera diferencia en el ámbito penal. Digamos que aquí hay muchas personas que se sienten amparadas. El empresario muchas veces se siente amparado detrás de esa forma jurídica que supone la SA y la SL, que afrontará esta sanción en el ámbito laboral, si llegamos a una situación tan grave que intervenga el órgano penal, eso no le va a servir. Normalmente ahí van a ir, se va a buscar la responsabilidad personal. Bien, la normativa en materia laboral es enorme. Hay unas normas básicas que manejamos en España, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Yo no me voy a detener en ello porque hoy no es cuestión de ello. Normativa de desarrollo. Tenemos una ley de infracciones y sanciones en el ámbito laboral, que es una especie de código penal para la autoridad laboral. Tipifica qué conductas son y a cada conducta le asigna una responsabilidad. Y luego también hay que contar con toda la normativa reguladora de la Inspección de Trabajo y de las autoridades de las comunidades autónomas, que somos las competentes para la exigencia de esa responsabilidad. Bien, ¿qué es una infracción laboral? Por la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, dice que constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente ley. Como les decía, la Ley de Infracciones es una especie de código penal laboral. Código penal laboral. Lo que está ahí escrito es lo que es sanción. Si alguien encuentra alguna conducta incumplidora y no está escrita, digamos, en esa ley, quedaría sin sanción. Esto es bastante difícil. Es mucho más fácil hacerlo con el Código Penal. A veces aparecen comportamientos delictivos que no están previstos en el Código Penal, porque el Código Penal, digamos que es mucho más puritano, mucho más estricto. Lógicamente, en un Código Penal está en juego la libertad personal de las personas. Puede haber penas de prisión, es mucho más grave. La Ley de Infracciones y Sanciones es bastante más amplia. Quiero decir, tiene infracciones suficientemente amplias para que cualquier incumplimiento pueda estar comprendido en ellos. Hay infracciones muy concretas donde se dice la falta de formación de los trabajadores, pero luego hay, digamos que infracciones de cierre que dice cualquier otro incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, con lo cual ahí encaja casi todo, casi todo.
Cuando detectamos en nuestras visitas, en nuestras investigaciones y demás, comprobamos que algo no está bien, que hay una infracción de un Real Decreto, que hay una infracción de alguna cosa, es relativamente fácil encajarlo en el código, en la ley de infracciones. Digamos que aquí los principios de legalidad, el principio de tipicidad es un poco más relajado, por así decirlo, un poco más abierto que en el ámbito penal. De modo que normalmente la ley suele tener muchos comportamientos, muchas infracciones de cierre que dejan muy poco escape para decir estoy comprobando que el empresario ha incumplido esta norma, pero no encuentro una norma que le sancione, no le encuentro qué sanción ponerla porque aquí no está prevista. Normalmente hay sanciones cajón desastre donde entra todo. Insisto, yo les he subrayado ahí el concepto de omisiones. En eso también quiero insistir porque es una de las cosas que se plantea frecuentemente. Yo creo que está muy arraigado en la conciencia del empresariado, el concepto de omisión. Uno puede cometer una infracción, lo mismo que puede cometer un delito, no solamente con un comportamiento activo. Uno puede matar a una persona cogiendo una pistola y disparando, pero puede matar a una persona también cruzándose de brazos. Si yo tengo, por ejemplo, a mi cargo un bebé y lo tengo una semana, yo estoy mirando para él una semana y no le doy ni de comer ni de beber, el bebé morirá. ¿Y qué estoy cometiendo? Estoy cometiendo un homicidio, un asesinato, porque sería deliberado. Estoy matando a una persona, permitiendo que muera una persona. De tal manera que nuestros comportamientos pueden ser infractores y pueden ser igual de negativos, ya les digo, está en el Código Penal, tanto como haga algo como que lo deje de hacer. Frecuentemente en el ámbito laboral lo que encontramos son omisiones. Los incumplimientos de empresarios, los incumplimientos de servicios de prevención son omisiones, el dejar de hacer. Y esto suele pasar cuando uno va a investigar un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o cuando simplemente con ocasión de las comprobaciones que hace la inspección de trabajo, dice, mire usted, va a tener esta responsabilidad. Y el empresario, se encoge de hombros, allí va mucho con el carácter gallego, dicen, yo no hice nada, yo no sé qué. Entonces no se explica por qué le acusan de un trabajador que ha muerto, de un trabajador que tiene una enfermedad, si yo no hice nada. Pues ese no hacer nada es tan malo, es que usted debió de hacerlo. El no hacer nada, ya les digo, yo creo que el 90% de las infracciones en el ámbito social son omisiones, son no hacer aquello a lo que estaba obligado. Y el no hacer aquello a lo que estaba obligado tampoco le sirve la ignorancia. Allí también dice, eu non sé, eu non sabía, yo no sabía, yo no sé. Eso no suele pasar. Hasta cuando nos para el tráfico, pues no vi la señal de tráfico, yo iba a 190, pero resulta que ponía a 80. Es que no la vi. Bueno, pues el empresario también suele ser muchas. Yo no lo sabía, yo no sabía que tenía que hacer eso. Primero hay una regla en el derecho, iba a decir el derecho español, pero en todos los derechos, que la ignorancia de las leyes, no hay que saber el artículo X de tal artículo, prácticamente ni los que somos licenciados en derecho lo sabemos, pero todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, todos sabemos, el empresario, que lo que yo no sé, tengo que asesorarme. Si yo no sé hacer unas cuentas y hacer una declaración del impuesto de sociedades, tengo que buscarme un economista, tengo que buscarme una gestoría que me ayude. Si yo no sé si hay un producto químico, si esta máquina, el ruido, parece que hay mucho ruido, pero yo no sé si el límite está en 80 decibelios, si son 85, lo que tengo que hacer. Bueno, pues para eso tengo unos servicios de prevención, tengo con personal muy cualificado para que me diga lo que tengo que hacer. Entonces, el no sé y yo no hice nada, no tiene ningún recorrido. Es una excusa que a uno a lo mejor para su conciencia le sirve, pero a la hora de exigirle responsabilidad, eso no sirve absolutamente para nada. El no sé y no sabía en nuestro ámbito es culpable. Es culpable usted por no saber, culpable usted por no querer y culpable usted por no hacer nada. Insisto muchísimo en las omisiones y en la conciencia esta de que muchas veces se acogen, frecuentemente esperan, bueno, pues si usted me lo dice, le dicen al inspector, si usted me lo dice, yo lo hago. Y frecuentemente dice, mire, yo le pongo las barandillas. Yo voy a alguna empresa y me dice, yo le pongo las barandillas. Yo le digo, no, a mí no me las ponga. Usted a mí no me haga ningún favor.
No se trata de que cuando venga la inspección o cuando haya algún problema, pues ir corriendo a ver cómo ir al abogado, ir a la inspección y a decir, pues voy a arreglarlo ahora que usted está aquí. Frecuentemente es tarde. Frecuentemente es tarde. Insisto muchísimo en las omisiones. Ejemplos de omisiones. Bueno, la ley de infracciones y sanciones contiene una retahíla amplísima, que va ampliando. Nuestra normativa de prevención de riesgos, digamos la que tenemos actual, después de la antigua ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo, que realmente era muy buena y dio mucho resultado, del año 71, la siguiente norma que tenemos es del año 95, fíjense los años que pasaron, que es nuestra ley de prevención de riesgos laborales, normativa que es transposición de normativa europea, con lo cual podemos decir hoy que nuestra ley de prevención de riesgos laborales es la misma ley que tienen en Francia, que tienen en Alemania, que tienen hasta en Rumanía. Cosa distinta es el grado de cumplimiento, pero nosotros tenemos que pensar que nos queremos parecer más. Una empresa de Bilbao tiene que parecerse mucho más a una empresa de Berlín que a una empresa de Kosovo, una empresa. Entonces, es toda esa normativa que tenemos de la Unión Europea. La ley de infracciones y sanciones pues ha cogido incumplimiento. Paralelamente, el no hacer esto, la infracción. Entonces, bueno, yo he puesto algunos ejemplos, porque tampoco es cuestión de entrar ahora en la retahíla de infracciones que contiene la ley de infracciones y sanciones y el orden social. Normalmente casan con incumplimientos de toda la ley de prevención de riesgos laborales y todos los reales decretos que nos han venido emanados de ellos. Que ya les digo, prácticamente podemos estar seguros, toda la normativa a partir del 95 es transposición de normativa europea. Cosa que también facilita muchísimo las cosas. Yo me imagino que aquí, estando tan cerca de Francia, allí en Pontevedra, que estamos tan cerca de Portugal, pues la normativa es la misma. Con lo cual, cuando los trabajadores portugueses pasan a trabajar a Vigo, pues vienen con sus servicios de prevención, con sus evaluaciones de riesgos, con sus reconocimientos médicos que tenemos que dar por válidos, porque los requisitos que tienen los servicios de prevención en Portugal son los mismos que aquí, la legislación es la misma. Aquí, en zonas cuasi fronterizas, pues también me imagino que pasará igual. Por ejemplo, no efectuar evaluaciones de riesgos, la falta de reconocimientos médicos. Ya que estamos hablando de la enfermedad profesional, esto es un tema muy importante, luego les haré una reflexión sobre ello, no adaptar maquinaria, superar niveles de exposición a agentes, formación e información de trabajadores, no adoptar medidas en relación con los trabajadores sensibles, los trabajadores que ya en algún reconocimiento médico se les ha detectado una patología incipiente, por así decirlo, algún síntoma de alguna enfermedad y que pudiera progresar y llevar a la enfermedad profesional, pues también normalmente existe la creencia que me dicen, no, puede trabajar, y como puede trabajar, pues bien, puede trabajar igual que antes. Allí también estamos detectando muchos casos de trabajadores en que se les ha detectado una silicosis en primer grado, una silicosis muy primaria, muy en grado inicial, que con unas buenas medidas de seguridad y adoptando todas las medidas no hubiera progresado. Y sin embargo, como le dicen, ¿usted puede trabajar o no puede trabajar? Y dice, no, la mutua me dice que podía trabajar y punto, y nos quedamos ahí. Usted puede trabajar, pero no en las mismas condiciones que venía trabajando. Las medidas de seguridad tienen que ser mucho más estrictas, las medidas de higiene, y eso hace en que, acto con limitaciones, y nos encontramos cuando investigamos una enfermedad profesional, cogemos los reconocimientos médicos de 4 o 5 años atrás, y 4 o 5 años atrás era un trabajador que tenía una pequeña afectación, pero que como la hemos tenido sometido al mismo riesgo y no le hemos dado importancia, esa enfermedad le ha progresado hasta dar una incapacidad total o absoluta. Entonces, estos trabajadores que pueden tener una fase inicial de una cierta afectación, se hablaba antes de la hipoacusia, con una ligera pérdida de oído, esas enfermedades pueden, con medidas de seguridad, estabilizarse y evitar la progresión, o al menos ralentizar esa progresión de la enfermedad, cosa que tampoco es nada tenido en cuenta. Actualmente algunos servicios de prevención están con los trabajadores especialmente sensibles, básicamente lo limitan a aquellos trabajadores que ya tienen una incapacidad, que a lo mejor nada tiene que ver con el riesgo al que está expuesto. Podemos tener a un trabajador en una empresa con un riesgo de inhalación de una enfermedad profesional, por ejemplo, para el pulmón, y a lo mejor el trabajador lo que tiene es una hipoacusia de una enfermedad anterior y realmente ha dejado de estar sometido al riesgo de ruido, pero ahora lo vamos a someter a otro riesgo y realmente no se considera mucho más. A veces
se valora en relación con mujeres sin edad fértil o con embarazadas, pero normalmente lo dejamos ahí. Entonces, es otro de los aspectos que normalmente hay poca sensibilidad por parte del empresario, yo me atrevo a decir, y hasta por parte de los servicios de prevención, en relación con trabajadores que ya tienen una pequeña afectación. No es incapacitante y podría paralizarse ahí, pero normalmente cuando adoptamos medidas es cuando están en fases muy avanzadas de la enfermedad profesional. En fin, en la ley de infracciones hay un larguísimo elenco de infracciones para quien tenga ilusión por verlo, pues muchísima variedad que puede llegar un día a un acta de la inspección de trabajo, le pueden citar en un juzgado por todo eso. Bueno, las infracciones, lógicamente, se tramitan previo al correspondiente expediente y un procedimiento administrativo sancionador a propuesta de la Inspección de Trabajo y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir. Normalmente las infracciones en el ámbito social se inician por acta de infracción de la Inspección de Trabajo. Voy a hacer un pequeñito apartado para hablar de la Inspección de Trabajo, que es el inicio, la propuesta de sanción la hace la Inspección de Trabajo y luego la sanción, el resto del procedimiento, por así decirlo, se tramita por las autoridades. Esta es una materia transferida a todas las comunidades autónomas, con lo cual estamos hablando ya de autoridades de las comunidades autónomas. Las infracciones, como ya les digo, están tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social y son todas incumplimientos de la Ley de Infracciones, de toda normativa de desarrollo, de cláusulas de convenios colectivos. Los convenios colectivos no han tenido mucha imaginación, yo es que no los conozco ni sé exactamente cómo funciona el País Vasco, pero por lo que conozco de Galicia no suelen añadir muchísimo más en cuanto a contenido material de la normativa y frecuentemente se limitan a copiar los reales decretos. La verdad es que ahora tenemos un elenco de normativa amplísima, que, bueno, hasta los que estamos muy profesionalizados, que digamos muy especializados en ese tema, a veces a uno le desborda el enorme elenco de normativa que hay en prevención de riesgos laborales, normas técnicas, normas de la UNE, incluso criterios profesionales. Fíjense que estamos hablando de enfermedad profesional y todos hemos visto que está poco avanzada la normativa, incluso está avanzando la ciencia, los conocimientos médicos. Tanto como enfermedades antiguas como un cáncer, por así decirlo, como por nuevas enfermedades. A veces es la medicina la que todavía está investigando cuál es el origen de esas enfermedades profesionales. Incluso desde el punto de vista médico es muy complicado muchas veces determinar si un cáncer, por ejemplo, una afectación pulmonar, etcétera, etcétera, es debida a la exposición a ese riesgo. No lo pueden dar con más en virtud de estudios estadísticos, estudios médicos, publicaciones. Hay publicaciones científicas muy buenas con buenos estudios científicos. Todo esto a nivel internacional, lógicamente, nos supera. Porque son investigaciones médicas muy complejas, pero a veces es difícil, incluso a veces desde el punto de vista médico, determinar si una enfermedad, lo que se suele decir es que muchas probabilidades de que sea debido a eso, si se dan las condiciones que vimos anteriormente, pero esto es un tema muy, muy, muy complejo. Que cuando el accidente, yo como inspectora, cuando me enfrento a un accidente de trabajo me es relativamente sencillo, es una acción traumática en un momento determinado y es muy fácil de determinar, y la enfermedad profesional normalmente implica la enorme variabilidad que hay. Uno a veces tiene que ir a estudios de organizaciones internacionales, de organización de la OMS, a veces afectan productos químicos y tiene uno que estudiar normativa de productos químicos pues norteamericana, porque a lo mejor es lo que hay, a lo mejor es un producto químico nuevo, una mezcla, cada día la industria química avanza más, la medicina tiene que ponerse a estudiar eso y no hay, la legislación se ve desbordada y tenemos que acudir muchas veces a criterios técnicos de institutos, pues Instituto Americano, los institutos países más adelantados, lógicamente europeos, que investiguen la relación que tiene ese nuevo producto químico en relación con una enfermedad que se empieza a producir en X fábricas. El tema es muy complejo,
muy complejo toda la normativa que hay. Por eso yo vuelvo a insistir en que frecuentemente un empresario puede ser un ingeniero, puede ser un médico, puede ser una persona preparadísima, pero frecuentemente se puede sentir desbordado por todo este tema que afecte a muchos contaminantes, a muchos riesgos en la empresa. Para eso tenemos unos buenos servicios de prevención que tienen todos los aspectos científicos, tienen el aspecto médico y tienen el aspecto científico, tienen a sus químicos, sus ingenieros y ese otro lado médico, como exige la normativa, que lo tengan, con lo cual es una visión mucho más compleja y mucho más completa que la que podemos tener solamente pues, desde el punto de vista jurídico, que podemos tener nosotros, o desde un punto de vista científico que se puede tener. Bueno, con esto simplemente quiero resaltarles la enorme complejidad de las enfermedades profesionales y, como decíamos antes, todavía nos queda muchísimo por andar, muchísimo por investigar, porque aquí hay que ir de la mano, desde el punto de vista jurídico tenemos que ir de la mano o enganchados al punto de vista médico. Las enfermedades profesionales tienen que pasar primeramente por esa fase de valoración médica, que también, bueno, luego hay otro ponente que les hablará yo, que tampoco a veces está nada claro el tema médico. Bueno, las sanciones administrativas, lo que hay que decir también en relación con el ámbito penal, que no hay privación de libertad. En sus otras épocas políticas sí, por las autoridades gubernativas se podían imponer penas de prisión, pero actualmente no, con lo cual digamos que de plano parece mucho más liviano. Es decir, cuando le visita un inspector es distinto que le visite un fiscal o una policía y le citen a declarar en un ámbito penal. Las multas son considerables. Luego, frecuentemente, muchas veces, cuando termina todo el proceso y asumimos frente a las responsabilidades, nos vemos que las cantidades de indemnizaciones, de responsabilidades que tenemos que asumir, que son muchísimo más. Y a veces a uno le puede doler más al final que 2 meses de prisión, que si no tiene antecedentes penales puede que ni los cumpla. Pero, en fin, nosotros ponemos normalmente multa, o sea, la sanción administrativa, la sanción de la autoridad laboral son multas. Multas que, mire, van desde 40 euros hasta los 819.000 euros. De uno a otro, ya ven la gran variabilidad de cuantías que hay, pues hay muchos criterios a tener en cuenta. La gravedad de la sanción, la afectación, número de trabajadores, etc. Son muchísimas los condicionantes que tenemos en cuenta, incluso el tamaño y la capacidad de la empresa. No tendría mucho sentido una pequeña empresa sin recursos económicos, sin ponerle 800.000 euros, que desde luego no va a pagar. A lo mejor hay que ponerle 15.000, que sí los va a pagar, y permitiremos continuar con la actividad de la empresa si ello fuera procedente, que a veces ni siquiera eso es procedente. Bien, está previsto también por Real Decreto la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones muy graves. Yo no sé si aquí en Euskadi se ha impuesto. Esto también genera muchísimo recelo en la gran empresa. Esta publicidad se ha querido prever como que las multas de la autoridad laboral sean publicadas. Se ha querido poner una especie de presión, todo ayuda, porque hay muchas empresas muy grandes que lógicamente viven de una imagen. Es importante esto, lo vemos por ejemplo en las grandes constructoras, viven de una imagen y la publicidad pues hace mucho daño. Al mismo tiempo, digamos que habría un registro donde se podrían consultar las multas de las empresas, con lo cual esto prácticamente no está funcionando por las grandes... Bueno, no voy a decir más. Sería una buena medida, sería una buena medida. Bien, ya les digo, aparte de la inspección de trabajo, aparte de la autoridad laboral, aparte de ponerles multas, pues y en número mucho mayor cuantitativamente hacen requerimientos. Es decir, que nosotros no solamente visitamos las empresas para sancionar. El interés de la inspección ni la autoridad laboral es ir a quitarle dinero al empresario así porque así, ni a multarlo, como a veces se nos acusa. No tiene nada que ver. Normalmente es el último recurso que nos queda. A veces cuando digamos que hay un grado de dolo, un grado de imprudencia tan grande, pues no queda más remedio, pero eso sí, no queda más remedio que multarle. Pero cuantitativamente hacemos mucho más requerimientos de subsanación de deficiencias. Cuando encontramos incumplimientos en las empresas, se les dice corrija esto, haga esto, se le da un plazo y muchas veces si lo incumplen es agravante para multarlo
A veces el requerimiento va juntamente con la multa. El que sancionemos a una persona porque no haya hecho una evaluación de riesgos higiénicos de exposición a un producto químico no quiere decir que al mismo tiempo no le digamos, mire, además usted tiene que corregirlo, porque también es un error en el que se cae. Pago la multa o la recurro, le llevo a la gestoría, pero como me va a costar poner una aspiración localizada en esa máquina o esa máquina no me sirve, pues ya no lo hago yo con la multa. Como ya pago la multa, pues tampoco. Normalmente eso va a incumplir, y luego pueden pedirle medidas añadidas que adopte la Inspección de Trabajo. Bueno, otra de las medidas que adopta la Inspección de Trabajo son las propuestas de recargo de prestaciones al INS. Cuantitativamente, yo por lo que conozco allí en Galicia, digamos que el 95% de las propuestas de recargo de prestaciones en la Seguridad Social en caso de enfermedad profesional y de accidente de trabajo se inician a propuesta de la Inspección de Trabajo. Esta es una materia en que los trabajadores hasta ahora, yo creo que ahora empieza, en los últimos años, algún sindicato y demás empiezan a reclamar más, pero esta no es una materia que se viniera reclamando por los trabajadores. Trabajador que queda en una situación, que tiene una IT o que queda en una situación de incapacidad permanente, bueno, pues se le reconoce su pensión. Si la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil, se le da una indemnización y pues el señor se pone a cobrar su pensión y nada más. Y nosotros, en el caso de investigación de accidentes y enfermedades, la mayoría de las propuestas las estamos haciendo nosotros. Claro, muchas veces cuando el trabajador mantiene su vinculación con la empresa en una incapacidad temporal, en una incapacidad parcial, que le va a permitir continuar a la empresa, es difícil que el trabajador reclame contra esa empresa cuando al mismo tiempo va a seguir trabajando para la misma. Lógicamente esto genera un temor. Nosotros allí prácticamente lo estamos haciendo en el 100% de los casos. Esto también cuantitativamente es muy importante para las empresas. Los recargos es muchísimo dinero a veces el que se genera para las empresas. Imagínense una incapacidad permanente absoluta de una persona joven con un recargo de un 50%. La cuantía, que además luego ahí habrá una ponente que les hable de ellos, tiene que ser una cuantía y hay que ponerla ya. No es que se la voy a pagar yo en 30 años, hay que constituir el capital coste ya. Es una cuantía importantísima, a veces supera las multas que le podemos poner. Pues bien, frecuentemente las investigaciones de enfermedades y de accidentes por Inspección de Trabajo, otra de las medidas, aparte de la multa, aparte del requerimiento, es la propuesta de recargo de prestaciones de Seguridad Social. Poco a poco se van los trabajadores concienciando. Allí, por ejemplo, los silicóticos llevan 2 o 3 años que han empezado un sindicato. Allí en las canteras, hay muchas canteras de granito, allí en Pontevedra, y es normal el silicótico de granito de toda la vida. Pues jamás reclamaban por recargo de prestaciones. Ahora están reclamando, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se lo está denegando y en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se lo está reconociendo. Digamos, pero esto llevan 2 o 3 años, no más. Otra medida digamos que adopta la Inspección de Trabajo, que se puede considerar sancionatoria, es la paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente. Es una orden ejecutiva y riesgo de inmediato. Posibilidad de recurrirla ante la autoridad laboral, ante el juzgado, pero esta es una actividad suele molestar mucho y suele ser muy efectiva porque es muy inmediata. Normalmente cuando uno va a un sitio dice, mire, bájeme usted a los trabajadores, sáquelos de la nave, porque es que si no le voy a llamar a la Guardia Civil para que se los saque. Y esto a veces pues también es muy la inmediatez del incumplimiento con la sanción es muy efectiva. Por eso a veces vemos en el ámbito penal que uno trafica con drogas y acaban poniéndole una multa 15 años más tarde o 10 años más tarde cuando uno está rehabilitado, y realmente es muchísimo menos efectiva que una multa a tiempo, una actuación en el momento de la comisión del delito. Y en ese sentido la responsabilidad administrativa laboral es bastante inmediata, muy inmediata a la comisión de la infracción. También está prevista legalmente la suspensión o el cierre del centro de trabajo. En este caso el papel de la inspección sería la propuesta y la competencia es, aquí habla del Gobierno o de los órganos de las comunidades autónomas, depende del ámbito del centro de trabajo. Allí en la provincia de Pontevedra alguna vez lo hemos hecho, propuesta de cierre de centro de trabajo, de suspensión, digamos sine die, hasta que se corrija alguna situación. Y aquí también, por las propias competencias que tiene la Inspección de Trabajo, muchas veces, pues imagínense ustedes a mí entrando por una nave. Pues el empresario, si le digo que le voy a parar la nave, pues a lo mejor le da un rato de risa.
Pero lo que sí tenemos aquí es, digamos, que el apoyo y la colaboración está así previsto por ley, que en caso de que sea necesario pedamos el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en algún caso lo hemos tenido que hacer. Entonces ya cuando llega una policía y demás, pues ya no es la inspectorita que andaba por allí, que se la estaban tomando de broma. Entonces esta es otra de las medidas de inspección de trabajo. En caso de enfermedad profesional, esto se da más en caso de un riesgo grave e inminente, un caso de un accidente. En caso de enfermedad profesional a veces es mucho más delicado que hacer. Yo no sé si recuerdo, por ejemplo, el caso de Ardistil, el tema de Ardistil, algún caso así, son casos muy especiales que puede haber. Nosotros en Pontevedra tuvimos hace unos años un caso muy parecido, que es que venían muebles del sudeste asiático y empezó a haber unos asmas, unas intoxicaciones de los trabajadores, que suspendimos el centro, porque al abrir los contenedores, probablemente por algún producto químico, eran maderas que venían del sudeste asiático y nosotros no estamos preparados para ese tipo de... Y se produjeron allí bastantes enfermedades y además fue una cosa, intoxicaciones diarias, a lo mejor 15 personas que tenían que ir a urgencias. Hicimos una paralización, afortunadamente aquello quedó en nada, no llegó a la gravedad del tema Ardistil. Y también otra de las cosas que hacemos, también cada vez más frecuente, es el tema de la remisión de los hechos al Ministerio Fiscal. Muchas veces, en caso de accidente, cuando hay accidente mortal, interviene ya, digamos que de oficio, las autoridades policiales, las autoridades judiciales, Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera. Pero en caso de la enfermedad profesional, accidentes menos graves, normalmente no están llegando al juzgado, sino es por remisión de la autoridad laboral. Normalmente cuando consideramos que puede haber, es decir, que los hechos son tan graves, concurren tales circunstancias que puede haber un delito, extendemos el acta, por la autoridad laboral se paraliza el expediente y se remiten los hechos al Ministerio Fiscal. Frecuentemente, bueno, nuestras actas ahí tienen presunción de certeza, estamos frecuentemente, nos citan, a veces uno se aburre de ir a los juzgados como perito, como testigo, y digamos que el acta de la inspección es una prueba de cargo contra el empresario, lógicamente, luego quien con plena libertad para los tribunales. En este sentido, bueno, pues hay instrucciones conjuntas de la Dirección General con autoridades de la policía, especialmente investigación de accidentes, etcétera, etcétera. Insisto, como les decía al principio, de las responsabilidades. Desde el principio les hablaba de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, civil y de seguridad social. La penal y la administrativa son incompatibles. Un mismo hecho no puede ser penado cuando hay identidad por ambas autoridades. Es decir, que si a una persona, a un empresario, va a haber sometido a un proceso penal y tiene X meses o X años de prisión o X condenas o multa, lo que tenga, por mínima que sea en el ámbito penal, luego no puede tener una segunda sanción por el mismo hecho por la autoridad laboral. Estas dos son incompatibles. Cuando hay una responsabilidad penal ya no viene la responsabilidad administrativa. Puede ocurrir, eso sí, que el proceso penal, las actuaciones penales terminen y sin apreciar que haya delito o falta, porque consideran que los hechos no son de tanta gravedad. Pero ahí sí que puede haber responsabilidad administrativa. Digamos que en la escala de la gravedad, por arriba estaría la penal y un poquito más abajo estaría la administrativa. Ambas las dos podrían ir acompañadas de la civil, indemnización de daños y perjuicios, cuando hay un resultado lesivo para el trabajador, y el recargo de prestaciones de que hablábamos antes. Bien, lo que yo les he dicho aquí de sanciones de la inspección, de actuaciones de inspección, no requiere que haya un accidente o una enfermedad profesional. Es decir, las multas, la paralización, los requerimientos, los cierres de centro de trabajo pueden darse aun cuando no haya una lesión para el trabajador, porque estamos entre situaciones de riesgo. Simplemente sancionamos porque se ha generado un riesgo, y de hecho cuantitativamente hay muchas más actas por el mero riesgo, es decir, porque no se ha hecho una evaluación, por someter al trabajador a unas condiciones de exposición a riesgos, porque no se haya puesto la barandilla, etcétera, etcétera, sin que haya resultado de accidente. Lo que les decía yo antes, y hay empresarios que también dicen, pues si no pasó nada, si al trabajador no le pasó nada. Sí, claro, usted le vio en un tejado, en una planta 11, no tenía barandilla, se paseaba por allí, pero si es que no pasó nada, pero pudo haber pasado. Entonces la infracción
también está esa vía de riesgo. Verán también que en el ámbito penal hay un delito también de riesgo, el delito contra la seguridad. Basta simplemente el riesgo, no es necesario que el trabajador esté enfermo, esté incapacitado, haya tenido un accidente, ¿no? Bien, hay otra norma que esto unido a la publicidad de los que hablaba antes. ¿Hasta qué tiempo tengo? Sí. Esta norma unida a la publicidad que les hablaba antes también sería una norma muy efectiva. En la práctica yo creo que no juega para nada, que es la limitación a la facultad de contratar con administraciones públicas. Empresas que hayan sido sancionadas por infracciones muy graves que no puedan contratar con las administraciones públicas. Esto afecta, por ejemplo, muchísimo a las grandes constructoras. No me consta que se esté siguiendo. Son esas normas, la legislación a veces está ahí, unas para cumplir y otras para no cumplir. Esto sería muy eficaz si se cumpliera. Claro, tienen muchísimos problemas prácticos a la hora de la contratación de administraciones públicas. Piensen en pequeños ayuntamientos, ¿cómo van a saber si una empresa tiene una infracción muy grave o no? Bueno, si hubiera voluntad política y se quisiera ver, hoy con sistemas informáticos y todo eso se podría hacer, pero esta norma está ahí y yo creo que está a un 99% incumplida. Es una norma importante, queda muy bonita, queda muy bonita y el día que se cumpla será efectiva. Bueno, hago un pequeñito apartado ahora para hablarles de la inspección de trabajo y de la autoridad laboral. Como les decía antes, por la responsabilidad administrativa les va a venir, digamos que de estas autoridades. La inspección de trabajo, la competencia legislativa, como les decía, es del Estado y normalmente normativa de la Unión Europea. Digamos que tenemos una normativa común, compartida incluso muchas veces, son normas muy parecidas a las que puede haber en Estados Unidos o Japón, normas de países industrializados, avanzados. Y la competencia de ejecución es de las comunidades autónomas. Estamos en una comunidad autónoma donde, las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas tienen transferida de ejecución de la legislación laboral, la sanción, la multa que le estaba yo diciendo, la ejecutaría, la impondría y la cobraría la autoridad de la comunidad autónoma. En el caso de Cataluña y el País Vasco están también transferidos parte de los funcionarios de la inspección de trabajo. Bueno, los funcionarios de la inspección de trabajo, las competencias son las mismas. Tampoco sería justo que hubiera una inspección distinta ni unas normas distintas en Bilbao, en Burgos o en Sevilla. Digamos que nuestra formación, el acceso al cuerpo, digamos nuestros requisitos, lo que le va a exigir un funcionario que esté en Burgos va a ser muy similar a lo que exija un funcionario que esté en Bilbao. Simplemente les quiero incidir unos detallitos en relación con las competencias de la inspección de trabajo, para que vean un poco las implicaciones de la prevención de riesgos laborales. Le corresponde la vigilancia y exigencia de obligaciones, exigencia de responsabilidades y el cumplimiento de distintas normativas. El empleo, la contratación, el tiempo de trabajo, trabajo de menores, de discapacitados, como les decía antes, porque a veces el investigar una enfermedad profesional o el investigar un accidente o el comprobar una situación de prevención de riesgos laborales que puede haber una empresa, aisladamente la prevención de riesgos laborales o ese accidente a veces dice poco y a veces es necesario ver un poquito más. Vemos si es un menor, vemos si es una mujer embarazada, el accidentado o el expuesto al riesgo. Podemos ver si es un discapacitado, lo que les decía antes, trabajadores sensibles. Tenemos que ir un poquito más allá. Incluso muchas veces ver qué tipo de contrato tiene, para ver qué formación tenía este trabajador. Esto nos va a entrar también en relación con el accidente, con la enfermedad profesional, ante posibles situaciones de falta de formación, de información del trabajador, imprudencias del trabajador, para ver la seguridad y salud y vamos a ver las prestaciones, como les decía. Nosotros luego también incidimos. El trabajador accidentado es un perceptor de prestaciones por desempleo. El trabajador accidentado es un señor que venía cobrando una pensión que pudiera ser incompatible con ese trabajo. Es decir, hay que ver un poco el mundo de la vida laboral, toda la relación laboral de ese trabajador y de esa empresa. No solamente nos tenemos que ver la máquina o ver el contaminante químico, porque si no nos quedaríamos muy cortos a la hora de investigar el accidente o la enfermedad profesional. Estamos en todos los centros públicos y privados. Subrayo aquí el tema de minas y canteras, donde nosotros no tenemos competencia, no entramos en minas y canteras, pero sí entramos en marmolerías.
Nosotros también allí en Pontevedra hemos tenido una experiencia bastante desagradable en relación con las marmolerías, la silicosis por los compactos de cuarzo en los últimos años. También tuvimos que hacer una campaña importante. Seguirán saliendo, me imagino, que en los próximos 4 o 5 años tendremos las consecuencias del boom inmobiliario y de los diseños de las cocinas y de los baños de los últimos años. Bien, también es una inspección integral, es decir, que no hay una inspección con una vara de medir para una nave de madera que para una nave de metal. Digamos